Sí, esta parte ya empieza a grabarse y yo luego la subo. Bueno, entonces, a partir de este momento, ¿quién quiere presentarnos su trabajo para que sirva de base a la discusión? Yo pensaría que es bueno que compartan otros compañeros, o sea, que cada vez compartiéramos diferentes, Otros porque eso ejercicios. nos ayuda Bien. mucho. Sí, de acuerdo. Bueno, entonces listo, pues yo voy a hacer. Vamos a ver. Yo ya que lo reconocí que me enredé con la tarea, pues vamos a ver qué. Bueno, entonces espérate, ya te doy permiso para que compartas. Primero. Listo, ya puedes compartir, Humberto. Sí, profesor, Era compartir, Humberto dijo. voy a buscarla, espero no haberla borrado. Bueno, mientras Humberto empieza a compartir, vayan pensando quién va como segunda opción y como tercera opción. O sea, lo ideal es que hoy Profe, yo. tres. ¿Ah? Profe, yo. Bueno, listo, Yuri. Entonces tú te preparas, ya te doy incluso permiso para que tú puedas compartir ahora. Listo. En el botoncito verde. Verde compartir y ya abres tu pantalla. Compartir. Ahí ya. ¿Ya la están viendo ahí? No. A ver. Vuelvo a cortar. La vuelvo a abrir a ver. Entonces, aquí ya la tengo abierta. Entonces, vámonos al botoncito verde. Share screen. Y aquí me dice, ¿por qué no me deja compartir? ¿No te está dejando compartir? Porque yo no veo, yo no sé si ustedes ven algo de Humberto, yo no estoy viendo nada. No, no estamos viendo. No. Ahora sí, Humberto. Yo creo que ya, ¿cierto? Sí. Ah, sí, bueno, ahora ya. sí. Ahí está con pantalla completa, ¿cierto? Sí, ahí está, ya ahora sí. Bueno, profe. Entonces, bueno, la portada pues no hace falta porque la portada era simplemente como transcribir la historia y el grupo de ingresos, ¿cierto? Sí, pero cuéntanos un poco para todos los compañeros tu proyecto de qué trata. No hay necesidad de que lo leas. Ah, bueno. Mi problema está orientado a... Yo hice primero un análisis de brechas para tratar de entender de las capacidades que tienen los gerentes de campo con los que yo trabajo, que son 16 gerentes de campo. Cada uno tiene a cargo más o menos entre 12 y 15 vendedores, para ver de esas competencias en cuáles tenían alguna brecha asociada al resultado. Y el resultado está dado en dos vías. Uno es cumplir los objetivos del cargo, que es vender un presupuesto y tener distribución en los establecimientos. Y el otro objetivo grueso del cargo, responsabilidad enorme, es el desarrollo de personas, o sea, formar personas. Coger un vendedor chiquito de nivel 1 y volvérmelo un gerente de campo en un futuro, en un periodo de tiempo. Entonces, esas son sus dos grandes horizontes. Y obviamente hay unas competencias asociadas a esos horizontes. Cuando hice el análisis de brechas, una de las brechas más evidentes que ellos tienen es tiene que ver con el pensamiento crítico, en lo que es el análisis de una situación, la construcción de un diagnóstico y la toma razonada de decisiones. Pero ahí no me quise meter porque es un proyecto que ya están trabajando acá, que está muy adelantado, es un módulo, es un programa como de 120 horas que tiene que ver con toma razonada, análisis, diagnóstico y toma razonada de decisiones. El siguiente punto donde teníamos brechas tenía que ver con la comunicación efectiva, ¿no? Porque entonces a veces tenemos los diagnósticos, pero no sabemos vender los proyectos, no sabemos presentarlos, no sabemos orientarlos, no sabemos conducirlos, no sabemos elaborarlos, y era el segundo punto donde había brechas. Entonces lo planteé como una competencia importante para el grupo, que es comunicación efectiva. Entonces, yo no sé si con esa aclaración podría ser. Sí, está bien, está bien. Listo. Entonces, ahora sí cuéntanos cuál es tu competencia con esa aclaración. Entonces aquí la comunicación efectiva en el área de ventas es el programa. Ay, ¿dónde me quedó la competencia? La competencia. Sí. Entonces aquí como competencia está definida emplear los recursos del lenguaje oral, escrito o visual para potenciar el logro de los resultados de ventas y el desarrollo de equipos de ventas, vendedores. O sea,
como que esta capacidad de comunicarse, que además va a estar muy conectada seguramente con el pensamiento crítico también, con el análisis, con la toma razonada de decisiones, porque yo encontré en el camino como que todo esto se intercomunica, como que uno no le apunta a una sola cosa y no que le sirve, como que un programa de formación le puede servir a varias competencias y puede desarrollar varias habilidades, obviamente más focalizada en una que en otra. Bueno, Bueno, entonces los saberes para lograr esta competencia. Yo, profesor, aquí hice la corrección con lo que la retroalimentación que usted me dio, que tenía que ver con un saber hacer muy importante y con un saber ser, que creo que inclusive todavía no lo he terminado de redactar bien. Además, encontré en el camino que es posible que en el camino uno tenga que ajustar estos saberes, ¿no? Sí. Porque puede encontrar alguna cosa adicional que ir metiendo, o no sé. O sea que todavía esto no está madurado completamente, ¿no? Sí, de acuerdo. Bueno, desde el punto de vista de saber conocer, es muy importante que los gerentes de campo conozcan lo que la organización espera del área de ventas como área, de su cargo y del equipo a cargo. Porque si él no conoce eso, pues entonces, ¿cómo movilizarse? ¿Cómo hablarle a un público hacia abajo, que es el vendedor? ¿O cómo hablarle a un público hacia arriba, que serían, por ejemplo, los gerentes de canal, o yo mismo como jefe, o el vicepresidente de ventas? ¿Cómo presentar un diagnóstico del territorio que maneja si no sabe qué están esperando del cargo o qué objetivos están esperando? Entonces, ese es un conocer muy importante. El otro saber de conocer que definí es los elementos y el alcance del lenguaje verbal y no verbal en la comunicación. El concepto de influencia y su relevancia para lograr a través de otros. Nosotros teníamos definido, yo aquí encontré cosas importantes sobre lo que tiene que ver con impacto e influencia, porque él realmente no es el que vende, sino que él tiene que entrenar y formar a unos vendedores para que ellos vayan y logren, para que ellos sean capaces de influenciar a un cliente y un cliente diga sí. Y para que el mismo gerente sea capaz de influenciar a un vendedor, ser capaz de venderle un argumento a un vendedor y que el vendedor compre ese argumento. La otra es las características de la comunicación efectiva y las metodologías para establecerla. Porque si yo tengo claro el argumento y no sé cómo armar la presentación y no sé cómo expresar la idea y no sé cómo escribir mi informe, pues entonces me quedo sin nada. Y la otra es la importancia de los mecanismos para dar retroalimentación y reconocimiento, porque si yo voy a formar equipos, si yo voy a desarrollar vendedores desde el nivel 1 hasta el nivel de gerente de campo, pues yo tengo que trabajar con ellos en un proceso permanente de retroalimentación, de tal manera que pueda ir encontrando brechas y pueda ir elaborando planes de acción para cerrar brechas en el cargo que están y preparándolos para el cargo futuro. Bueno, en saber hacer, aquí hice una corrección que usted me hizo, con la cual estuve de acuerdo, y aquí es muy importante leer de manera comprensiva y desarrollar la capacidad de síntesis. Una, leer de manera comprensiva, porque todo el trabajo nuestro se fundamenta en el manejo de circulares de ventas, o sea, todas las acciones se nos comunican a través de circulares que son escritas. Si ellos no las leen bien e interpretan lo que no dice la circular, pues van y hacen cosas que no deberían ser. Si yo les mando un entrenamiento escrito, se los entrego verbalmente, pues entonces si yo no leen bien el proceso, de pronto comprenden lo que no es. Y sacar de todas esas circulares justamente qué es lo que tiene que salir a hacer él y cuál es el objetivo que tiene que hacer. Otra cosa importante es formular preguntas con sentido, porque si yo voy a entender una situación específica para elaborar mi diagnóstico, pues tengo que preguntar muchas veces por qué, pero no cualquier por qué, sino un por qué que tenga relación y pertinencia con mi cargo, con mis objetivos. Deberían aprender a redactar textos para que puedan expresar ideas e interpretar informes en correspondencia con las acciones que implican en la ejecución de su cargo, y deberían saber hacer una retroalimentación para que puedan reconocer con oportunidad y motivar a la generación de planes de acción sobre la retroalimentación. O sea, que ellos motiven para que los vendedores hagan planes de acción. Y el saber ser, pues muy importante la inteligencia emocional, porque es importante, pues como parte del proceso de retroalimentación, ponerse en el y hablarles de sus propias emociones, y muy importante, sobre todo si voy a hablar en público, si voy a escribir un informe, si voy a leer un informe, pues que yo pues tenga autocontrol,
para poder que haga mis propias correcciones. Esos fueron los saberes que definí y que los corregí con su retroalimentación. Es posible, profe, que en el camino tenga que hacer ajusticos adicionales, ¿no? Sí, de acuerdo. Bueno, con esos saberes yo definí 2 objetivos de aprendizaje, que sé que en el futuro pues es más trabajo porque tendría que desarrollar los 2, pero eso es lo que definí. El primero es analizar, escribir y presentar los informes de gestión de un periodo específico de ventas. O sea, los gerentes de campo aquí todos los meses, al cerrar cada mes, tienen que elaborar un informe de gestión. Y en ese informe de gestión hay muchas falencias, que justamente por eso era la brecha. Porque de pronto presentan informes muy extensos que dicen mucho y no concretan una acción específica, y para mí lo más importante es que ellos puedan como hacer un análisis claro para que lleguen a un plan concreto y que puedan escribirlo con facilidad, que puedan escribir en 2 renglones lo que tienen que salir a hacer el siguiente mes. Y aquí coloqué los saberes que están asociados a este objetivo de aprendizaje. Y el otro objetivo que definí es que yo quisiera lograr que ellos sean capaces de retroalimentar el equipo a cargo y lograr que esos vendedores y ellos mismos elaboren planes de acción que sean eficaces y pertinentes. O sea, cada vendedor también tiene que hacer un informe mensual y desarrollar unos planes específicos de trabajo para el mes que sigue. Entonces, lo ideal sería que ellos pudieran ser muy concretos en cuál es el plan y que tenga pertinencia con el objetivo que tienen que lograr. No sé si los definí bien, yo traté de buscar los verbos, poner los verbos que eran, pienso, no sé si aquí al principio puse 2 verbos, no sé si, porque es que el objetivo sí es que ellos analicen el resultado del mes anterior y que escriban el plan y lo presenten, no es simplemente que lo manden o lo pongan en un correo, sino que se puedan sentar y me lo presenten a mí o se lo presenten al vicepresidente de ventas, o que si yo les pida, preséntenme su territorio, cómo le fue a su territorio en el año pasado, pues, y qué plan tiene para recuperarlo, o para mejorarlo, o para crecer más, pues que ellos logren tener una mapa concreta. Bien, abrimos entonces un espacio de discusión. Lo corres un poquito para ver los saberes. Revisamos los saberes, por favor. ¿Alguien tiene alguna? Ahí está bien. ¿Alguna recomendación? Profe, los verbos siempre tienen que empezar, digo, los objetivos deben empezar con verbos, los saberes también. Los No es objetivos necesario. deben empezar con verbos, sí, porque Sí. son resultados. ¿Sí? Los saberes no siempre. El único que tiene verbos de manera obligatoria, porque es que un saber hacer sin un verbo, pues es muy complicado. Pero los saber conocer y los saber ser no necesitan verbos. Ahora, si los tienen, pues no pasa nada. Simplemente casi que usted está haciendo referencias al objetivo. ¿Sí? Incluso para uno darse cuenta, para eso tiene uno arriba la palabra, dice saber conocer. Entonces uno puede leer saber conocer lo que espera la organización. Suena bien, ¿cierto? No tengo que ponerle un verbo ahí en la mitad porque ya tengo el saber conocer. Saber conocer los elementos y el alcance del lenguaje verbal y no verbal en la comunicación. Ah, perfecto. Saber conocer el concepto de influencia y su relevancia. Ah, sí. Saber conocer las características. ¿Sí? En el saber hacer, pues yo puedo decir, hacer lectura o leer de manera comprensiva. Saber leer de manera comprensiva. O saber leer de manera comprensiva, saber formular preguntas, saber redactar textos, saber retroalimentar. ¿Sí es claro? Profe, en el saber hacer, Sí. en el saber hacer, no sé si estoy equivocada, pero no hay de pronto, no hay que especificar cómo se va a lograr, por ejemplo, esa comprensión. No. Dice leer de manera comprensiva No. o formular preguntas con sentido. O sea, no es necesario. No, una de las cosas que uno normalmente tiende a escribir y se le vuelve esto muy extenso es que quiere poner lo que debe saber y cómo lo va a saber, ¿no? Pues para eso está luego el plan específico que yo tengo en la unidad, ¿sí? Recuerden que, o sea, una de las cosas que más nos molesta cuando hacemos diseño curricular es un poco el lenguaje con que trabajamos, porque es que como estamos escribiendo en español, el español
nos han enseñado a escribir utilizando muchos elementos en la argumentación y construyendo unos párrafos muy largos, usando muchos elementos de la comunicación como los adjetivos, los adverbios, todo eso, y eso nos entorpece la forma de escribir de manera sintética el ejercicio de diseño curricular. Yo lo digo de una forma que puede sonar un poco dura, y es, en este curso tienen que aprender tienen que desaprender todo lo que aprendieron en los cursos de comunicación. Aquí, al contrario, hay que ser minimalista con la información, o sea, hay que poner lo mínimo necesario para entender. Todo lo demás me sobra, ¿sí? Mientras que cuando usted está escribiendo, le dice, venga, pero es que usted tiene que argumentar sus ideas, usted tiene que conectar sus ideas, usted no puede poner ahí frases telegrafiadas. Y es parte de lo que aprendieron en los cursos de comunicación. Bueno, aquí en diseño es todo lo contrario. Todos esos adornos que le ponemos nos estorban y nos entorpecen el análisis de los elementos. Entonces hay que ser muy minimalista, muy simple al escribir, ¿de acuerdo? Ay, profesor, una cosa importante aquí que yo descubrí o reconocí con las lecturas, y es desde la competencia misma, porque yo que le decía a uno que se devolviera a hacerse la pregunta de si eso le iba a apuntar de verdad a lograr un cambio. Cuando yo digo que en la competencia misma digo que voy a emplear recursos de lenguaje para potenciar el logro de los resultados de ventas, pues lo puse aquí a una compañera mía de entrenamiento como a que discutiéramos sobre el tema, y entonces yo le decía, es que muchas veces por yo no saber presentar o no presentar con contundencia y con buen soporte un informe, un plan de trabajo, un diagnóstico, me han rechazado un proyecto en el que yo de verdad creo y que tiene validez. Se va uno, lo modifica, lo analiza mejor y lo reescribe mejor y le aprueban cosas, ¿no? Entonces yo le decía, pues yo creo que sí, yo creo que sí apunta a que el resultado sea mejor y sí apunta a que esté formando gente, porque le estoy enseñando a presentar informe, le estoy enseñando a defender una idea, le estaría enseñando a escribir mejor el informe, a ser más claro, más conciso, más preciso. Ok. Profe, y con la parte de ser más concisos, por ejemplo, en la parte de los verbos que decía Humberto que había utilizado 3, entonces allí, bueno, el proceso de desarrollo mío es Ahora, 3 verbos, son buenos, o sea, ¿es correcto decir retroalimentar, reconocer, motivar, o solamente uno? Uno, ¿sí? Un solo verbo es suficiente. Hay que buscar el verbo más potente que agrupe a los demás. Y es parte del ejercicio, ¿sí? Allí de pronto entonces podría colocar algo así como retroalimentar, reconociendo con oportunidad y motivando la generación de planes de acción. Pues ¿Algo así? podrías ponerlo retroalimentar oportunamente, como un mecanismo de motivación a la generación de planes. Ya. O sea, ahí lo importante es retroalimentar oportunamente, como una manera de motivar la generación de planes. ¿Sí? Entonces quitarle sí, y ahí le quitarías los verbos. Sí. Bien, eso mismo vale para los y pienso objetivos. que en ese saber ser también como que no está bien redactado. Porque... El primero por lo menos, porque usar la inteligencia emocional es un saber hacer, ¿no? No un saber ser. En el saber ser, lo que queda de la inteligencia emocional tiene que ver es con las disposiciones de la inteligencia emocional, ¿sí? Como saber ser empático, saber reconocer al otro, saber ser respetuoso, saber reconocer sus propias emociones, aunque ese está en el autocontrol, ¿sí? O sea que bastaría con el autocontrol. Podría ser, el autocontrol es yo me controlo. Pero en el primero, el de la inteligencia emocional tiene que ver más con el reconocer al otro, o sea, más con la empatía y con el respeto al otro. Entonces, yo lo pensé en la necesidad que tengo yo, es manejar las emociones. Pero las propias... Las propias y las de otros. Bueno, pero es que manejar las emociones propias tiene unos elementos del saber hacer, ¿no? Ajá. Y tienen unos elementos del saber ser. ¿Sí? Entonces, ¿uno cómo lo pondría ahí? Es que el problema tendrías que separarlo, porque tendrías que, en el saber hacer, pasar manejo de las emociones, manejar las emociones propias. ¿Sí? Sí.
En el saber hacer. En el saber hacer sería manejar las emociones propias. Ya. Y en el saber ser respecto de las emociones está toda la parte de conciencia emocional, porque es que un problema del saber manejar las emociones tiene que ver con esa conciencia emocional. Muchas veces ni siquiera soy consciente de que estoy bravo o que estoy disgustado o que estoy... Entonces tiene que ver con esa disposición a hacer como un momentico el alto y darme cuenta de qué es lo que me está molestando, ¿sí? Para poderla manejar. Entonces sería saber ser consciente de mis emociones. Consciente de mis emociones, sí. O por lo menos... Y las de otros, ¿no podría ser así? Saber ser consciente de mis emociones y las de otros. Sí, sí, sí. Sí, porque muchas veces incluso uno le dice a la otra persona, no sé si les ha pasado, a mí me pasa a veces, le pueden decir a uno, ¿y por qué estás bravo? Y uno dice, yo no estoy bravo. O sea, ni siquiera se está dando cuenta que estoy bravo. Profe, y en ventas pasa mucho, porque los gerentes de ventas, como somos tan enfáticos, muchas veces los vendedores nos ven, sí, que somos bravos o que estamos dando órdenes estrictas. Sí, exacto. Entonces, a eso me refería ahí. Claro, y uno tiene que reconocer y decir, sí, estoy bravo, estoy molesto, ¿sí? Y manejarlo. ¿Sí? Escriba, Humberto, para que no se le olvide. Sí, no, ya lo estoy escribiendo acá. Sí. Ok, listo. Muy bien, vamos a los objetivos. ¿Están bien los objetivos o tienen muchos verbos? Pues ya dijo los... Bueno, el segundo está bien porque es retroalimentar a sus equipos. Aunque tiene dos. Retroalimentar y lograr que elaboren planes de acción. No, entonces sería retroalimentar a sus equipos motivando la generación de planes. Exacto, listo. Queda casi como el que está allí. Pero el primero sí tiene, y ahí la pregunta es si todo esto se puede dejar en un solo objetivo o se podría separar en dos objetivos. Porque mire que tiene mucho saber hacer. Tiene el saber hacer 1, el saber hacer 2 y el saber hacer 3 ahí. Con lo que los aportes que están diciendo los compañeros, usted dice, yo creo que una cosa es elaborar el informe de gestión. Entonces, sería lo correcto elaborar el informe de gestión. Y el otro importante es presentarlo, porque es que ahí es donde fallamos. Yo lo separaría en dos objetivos porque incluso eso me facilita luego trabajar las unidades. Porque yo podría primero trabajar una unidad dedicada a elaborar informes, que es un objetivo distinto a tener capacidad de presentar. Hay gente que elabora muy buenas cosas, pero cuando presenta es muy malo. Exacto. Se enreda, tartamudea, da vueltas por donde no tiene que dar, no va a la esencia. ¿Sí? Y por eso se lo rechazan, aunque esté muy bien planteado. Sí, exacto. Entonces, yo te propondría que los objetivos los partieras en dos. Uno en elaborar informes y el otro en presentar los informes. Me quedarían tres. Elaborar informes, presentar informes y retroalimentar los equipos. Exactamente. Perfecto, profesor. Muy bien. Y entonces ya allí uno tiene que tener cuidado. Una de las cosas que vamos a mirar acá, aprovechando el ejercicio de Humberto, es que miren que para el objetivo 1 y el objetivo 2 vuelve y repite todos los saber conocer. ¿Por qué los estás repitiendo todos? Pues yo traté, porque yo cogí y pensé como en, bueno, ¿y qué módulos cómo enseñaría yo esto? Entonces traté como de antes, abrí como unos módulos y dije, este módulo, yo creo que me apunta a este saber conocer, me apunta a este, así lo fui haciendo. Sí, ok. Lo que pasa es que cuando yo pongo aquí los saber conocer, yo digo que en el objetivo 1, cuando voy a analizar, bueno, supongamos que ya lo dejamos como escribir el informe. Entonces, aquí lo que me tengo que preguntar es, para él escribir un informe que sea correcto, ¿cuáles de estos saberes necesita? ¿Sí? El primero es redactar texto. Sí. Bueno, lo primero necesita es lo que espera la organización, el saber conocer uno. Bueno, ese está bien. Conocer uno, sí. Pero luego dice el alcance del lenguaje verbal y no verbal. Bueno, ahí ya no, porque es que para escribir no necesito el lenguaje verbal y no verbal. Ahí ya es saber escribir, ¿cierto? Sí, señor. Y luego el concepto de influencia y su relevancia para lograr a través de otro. Pues eso funciona más en la retroalimentación, no tanto para escribir un informe. Las características de una comunicación efectiva. De pronto sí lo necesito. Sí, señor.
y la importancia de los mecanismos para dar retroalimentación, no. Entonces, seguramente ahí me va a quedar 1 o 2. Me toca replantear los saberes. Exacto, porque te está faltando un saber asociado a cuáles son los elementos de una escritura para un informe. Porque aquí no es escribir ensayos, ni escribir novelas, ni escribir, no, es escribir un informe, y eso tiene también unas pautas de cómo se escribe un informe ejecutivo, un informe de gestión, ¿sí? Entonces ahí posiblemente te está faltando un saber conocer asociado a ese objetivo. Entonces, mucho cuidado. Aquí lo que yo asocio son los saberes que están directamente relacionados y que voy a aprender y que son nuevos. Porque pasa, muchas veces pasa, para que ustedes lo tengan presente, muchas veces pasa que en estos saberes, ¿sí? Alguien puede decir, no, pero es que yo para poder hacer esto necesito también tales y tales y tales saberes. Y uno le dice, sí, pero es que recuerda que esos saberes ya los aprendió, esos saberes los aprendió en el primer objetivo. No necesitas repetírselos en el segundo objetivo ni en el tercero. ¿Por qué? Estamos asumiendo que el proceso de enseñanza-aprendizaje va a ser correcto. Y si es correcto, yo ya llego al segundo objetivo habiendo alcanzado el primer objetivo. Y eso entonces significa que si yo alcancé el objetivo ya tengo los saberes, entonces no tengo por qué repetírselos. No tengo por qué darme. Pero lo puedo mencionar aunque luego no lo tenga que volver un módulo de trabajo. Sí, de acuerdo. Sí, de acuerdo. Porque suponga que llega un gerente nuevo, se los tengo que enseñar. Pero no, claro, pero es que esto es para el curso. ¿Sí? Sí. O sea, es para poder entender cómo es que vamos a hacer las unidades. Claro que lo tienes que enseñar y posiblemente lo tienes que pasar por todo el curso. Ok, ¿Sí? pero si no son nuevos, pues yo les digo, ustedes ya saben lo que la organización espera de ustedes, pero es importante que lo tengan en cuenta. Exacto. Y si no lo saben, recuérdalo, aquí están los elementos. Bueno. ¿Sí? Igual pasa con todos los saberes. Entonces volvemos a lo mismo. Ojo, en este ejercicio menos es más. Recuerden esa máxima, menos es más. Es decir, no es por muchos saberes que yo ponga aquí que voy a alcanzar de manera más efectiva el objetivo. De hecho, ustedes ya empezaron a darse cuenta en la plantilla que si ustedes ponen muchas cosas aquí y luego en la siguiente les van a salir muchas cosas, cuando lleguen a las unidades, eso tienen un reguero de saberes que les va a complicar todo el diseño de la unidad. ¿Sí? ¿Claro hasta allí? Sí, señor. Bueno, entonces ahora miremos las unidades. ¿Cuántas unidades vas a trabajar, Humberto? No, pues aquí yo creo que usted me va... Santo cielo. Unidades. Voy a trabajar 7. Pues, pero yo no sé, pues que puedo no. Claro. Entonces mira el problema y es, o sea, sí, o sea, una de las cosas que uno hace es que si le salen 2 objetivos son 2 unidades. Si le salen 3 objetivos son 3 unidades. Eso no quiere decir que yo no voy a abordar todos estos temas, pero estos se vuelven más temas, no unidades. ¿Sí? Ah, entonces ese era el problema que yo tenía cuando estaba planteando los temas, sí, señor. Claro, estos son temas. ¿Sí? Entonces yo puedo tener, es más bien, una unidad que está asociada a cómo se escribe un informe ejecutivo, una unidad a cómo se hace una presentación ejecutiva y una unidad a cómo se da retroalimentación. Ya, dentro de esas unidades, cuando yo hago la combinación de saberes, esos saberes son los que me llevan a estos temas. ¿Sí? ¿Sí es claro para todos? Sí, señor. O sea, hay una asociación muy fuerte entre los objetivos y las unidades. La gran recomendación es que casi que por cada unidad yo tenga un objetivo, máximo 2 objetivos. Pero que el objetivo no se repita, porque quiere decir que me voy a gastar, miren que me voy a gastar un mundo de unidades solo en un solo objetivo. Uno dice, no, ahí hubo un problema, porque es que el objetivo da cuenta de un resultado de aprendizaje y el resultado no lo alcanzo sino después de pasar por 6 unidades. Eso desmotiva a la gente a decir, no, es que yo tengo que pasar muchas cosas antes de que yo pueda lograr mi objetivo. ¿Sí? Claro, yo cuando estaba haciendo el ejercicio yo decía, pero esto se me vuelve como un tema, porque les voy a hablar del acto discursivo y la diferenciación entre el objetivo y la acción, que es lo que pretendo llegar allá, y yo decía, pero esto es como lo mismo que tenía allá. Sí, de acuerdo. Ok, muy claro me queda. ¿Sí es claro para todos? Entonces miren que acá hay un ejercicio y vamos a aprovechar esto. Entonces, Humberto me está diciendo aquí que va a trabajar el objetivo 1. ¿Listo? Los saberes incluidos del objetivo 1 son el 2, el 3, el 4.
pero el saber conocer uno no. Entonces yo le digo, ¿por qué? Si usted me dijo en el ejercicio anterior que el objetivo 1 tenía el saber conocer uno. Entonces debería tener Pues- el 1, el 2, el 3, el 4. Y el saber hacer 1, 2 y 3 y el saber ser 2. Claro, es que yo dije, como ellos ya saben No, cuál es el norte de la empresa, pues ya para qué se los digo, por ejemplo, dije yo. no, Por eso tienes lo que puse. ponerlo allí. ¿Y Ok, qué perfecto. sucede con esto? ¿Qué sucede con esto? Ojo, esto, digamos que está forzado aquí, es porque esto es un mecanismo de verificación o de validación del diseño curricular. Porque cuando yo estoy escribiendo aquí el objetivo y digo, bueno, en esta unidad yo realmente solo voy a trabajar este saber y este saber que está asociado al objetivo y me devuelvo a la hoja anterior donde estaba haciendo la asociación de objetivos de saberes y no me concuerdan, digo, tengo un error de diseño. Esto es solo un mecanismo de validación. El cruce de objetivos y saberes aquí es un mecanismo de validación contra lo que yo puse en la hojita anterior. Entonces, si yo allá dije que el objetivo 1 tenía 6 saberes, aquí tienen que estar los 6 saberes. Si allá yo dije que el objetivo 1 tenía 3, aquí solo pueden estar los 3. O sea que si el objetivo 1 se me repite, en todos estoy trabajando los mismos saberes. Ahí es donde yo te digo, mira, no te funciona, porque tú le vas a dar, en todos vas a estar hablando de los mismos saberes. ¿No? Así, ¿cómo que en todas las unidades estás hablando de los mismos saberes? No puede ser, porque no, entonces, ¿cómo estoy avanzando? ¿Sí? Ok, sí, me queda claro. ¿Sí? Entonces, uno puede decir, en la unidad 1 trabaja el objetivo 1 que tiene estos saberes, y la unidad 2 trabaja el objetivo 2 que tiene unos saberes distintos. Entonces uno dice, sí, mire que voy avanzando en saberes. Ya pasé la unidad 1, ya aprendí eso. Luego voy a la unidad 2 y aprendo otras cosas. Y luego voy a la unidad 3 y aprendo otras cosas y ya termino mi curso. ¿Sí? Ok, muy bien. ¿Listo? Sí. Bueno, aquí en el enfoque didáctico, que no lo llenaste, aquí es donde uno tiene que escribir y decir, bueno, esto lo voy a trabajar utilizando, por ejemplo, análisis textual mediante un organizador gráfico como los mapas conceptuales, y luego vamos a usar una revisión colaborativa y una discusión en grupo. Entonces tú escribes ahí cómo lo vas a hacer. ¿Sí? O no. Esto lo voy a trabajar, creo que me funciona mejor si yo lo explico, entonces lo voy a trabajar usando una didáctica basada en una explicación centrada en el texto y luego vamos a discutir o vamos a cerrar la discusión con 3 preguntas y la vamos a hacer grupalmente. Listo, entonces tú dices, voy a trabajar desde un enfoque conductista. Y lo que yo hago es ponerles 3 preguntas respecto de lo que yo dije y ellos leyeron para acabar de reforzar, repetir y reforzar el aprendizaje de esos conceptos. Yo no sabía si ponerlo aquí, por eso lo puse todo raro por allá más adelante, donde puse la... Aquí lo pones de manera genérica, ojo. Ya. Aquí lo pongo como para que quede claro. Aquí yo puedo decir, voy a usar enfoque ABP, ¿sí? O aprendizaje basado en proyectos. Listo, no tengo que decir nada más. Cuando llegue a la unidad, ustedes van a tener que describir la secuencia didáctica de una ABP. Eso lo hicieron ya, ¿cierto? Saben cómo pasar de una estrategia, y yo digo, voy a usar aprendizaje basado en proyectos. Bueno, pero es que el aprendizaje basado en proyectos tiene una secuencia didáctica, ¿sí? O voy a usar aprendizaje por indagación. Bueno, recuerda que el aprendizaje por indagación tiene una secuencia didáctica. Entonces, en las unidades, lo que yo describo es la secuencia didáctica de esa didáctica. ¿Sí? Ok. ¿Claro? Sí, aquí es solo el enfoque, sí, o sea, el lineamiento. Uso exposición por parte del profesor y preguntas para reforzar la exposición. Utilizo demostración en el laboratorio y aplicación a la práctica. Listo, ya ese es el enfoque que voy a utilizar. ¿Sí? Entonces, el profesor demuestra y luego le pide a los estudiantes que repitan y hagan lo mismo que él hizo o que está en la guía. Ese es el enfoque que voy a utilizar. O no, voy a utilizar un enfoque constructivista basado en juego de roles. Perfecto. Entonces ya queda claro qué es lo que vas a hacer. Luego en la unidad me muestras cómo es la secuencia didáctica de ese juego de roles. Pone uno el detalle. Exacto, pone uno el detalle de cómo es el juego de roles. Alguien estaba preguntando ahora por el cómo. Miren que en la medida en que voy avanzando empiezo a hacer emerger los cómo. ¿Cómo hago las cosas? Pero primero tengo que tener claro qué quiero, para dónde vamos.
¿Qué vamos a lograr? Y después, ¿cómo lo voy a lograr? Muy bien. ¿Sí? Sí, Bueno, señor. muy bien. ¿Claro hasta aquí? Le hago una pregunta. Claro. Cuando decíamos pues que los saberes van a ir avanzando y ahí cuando están los saberes incluidos, con ese saber ser, Sí. que uno lo puede tener distribuido a lo largo del curso, no puede repetirse. Sí, el único O sea, porque cuando la uno gran hace el saber recomendación ser es que el saber ser sí se repita casi que en todos los módulos. ¿Por qué? ok. Si el saber ser da cuenta de que yo aprenda a manejar mis emociones, casi que con cada acción que yo esté haciendo puedo abrir un espacio para que la persona decirle en este momento cómo te sentiste. O sea, que esta clínica de ventas que estábamos haciendo, ¿qué te produjo? Rabia, miedo, angustia. Y entonces la gente puede decir, no sé describirla. Bueno, aprendí a describirla. Tienes que aprender a describir qué sentías en ese momento. ¿Estabas que matabas al cliente o estabas que matabas al compañero vendedor porque lo estaba haciendo mal? Bueno, descríbelo. ¿Qué es lo que sientes en ese momento? Entonces, ese saber ser yo lo puedo ir manejando con cada actividad y lo puedo estar repitiendo en cada una de las unidades. ¿Sí es claro? Sí, señor. Y yo digo que el saber ser es que la persona se vuelva ordenada y sistemática para hacer análisis, por ejemplo, en contabilidad, la gente contable tiene que ser muy cuidadosa. Entonces, en cada una de las actividades que estamos haciendo, yo puedo abrir un pequeño espaciecito para que hagamos una reflexión sobre qué hubiera pasado, y les hago la pregunta entonces a los estudiantes, ¿qué hubiera pasado si Juana se descuida cuando está codificando? ¿Qué creen ustedes que le hubiera pasado? Pues que de pronto profe pone ese código en otra cuenta y entonces ya se nos altera todo. Entonces entienden por qué yo tengo que estar siempre siendo muy cuidadoso cómo codifico y asigno tales cosas. Entonces abro el espacio para la reflexión todo el tiempo. El saber ser se trabaja por reflexión, ¿no? Finalmente es desarrollar una conducta, y una conducta es que se observe siempre. Exactamente, pero si yo no la propicio en la clase, ¿ustedes creen que eso se hace de manera espontánea? No, claro. Me toca a mí como profesor abrir el espacio para la reflexión. Siempre tengo que estar abriendo el espacio para la reflexión. Para que sean conscientes de la importancia de estar pensando y reflexionando sobre eso. ¿Sí? Bueno, sí. Muy bien. Gracias, Humberto. Entonces vemos otro. Entonces era hasta aquí que llegaba. Hasta aquí. No, pero... Hasta aquí. No, ni siquiera saben cómo. No, eso todavía no saben cómo llenarlo. No, eso no saben cómo llenarlo todavía. No se preocupen. Muchas gracias, profesor. Nos aclaró mucho. Me aclaró mucho. Ok, perfecto. Entonces, ¿dejo de compartir? Sí, para que pueda compartir Yuri, que va a compartir ahora. Bueno, perfecto. Gracias. Bueno, listo, Yuri. Listo, ya. No, todavía estás compartiendo. Ya la paró. Bueno, ahora sí ya. Pero Yuri se salió. Que había dicho que ella iba a compartir y no, ya no está. ¿Saben si le pasó algo? ¿Se le cayó la conexión? Ya la llamo, profe. Que comparta a alguien mientras la arreglan. ¿Y alguien más que quiera compartir? ¿Alguien más? ¿Nadie más se atreve? Nadie Okay. quiere compartir. Pues si quieres yo lo comparto. Yo también puedo compartir. Bueno. Pues... Claro, hay que compartir porque entonces nos ayudan a todos. Claro. Sí, eso sirve mucho. Si yo lo comparto, si quieres, me puedes regalar. Ya puedes compartir tú, Carlos. Y le voy a dar a Juana también. Juana ya tenía permiso para compartir. Entonces dale, Carlos. Y luego Juana. Bueno, profe. ¿Sí? Profe. ¿Qué dijo Yuri? Ya, ¿pueden ver? Yuri se le apagó el PC, pero que ya se... Bueno, listo. Entonces, mientras ella se conecta... Sí, ella vuelve. ¿Sí? Vale. ¿Ahí pueden ver? Sí, ahí ya estamos viendo.
Está perfecto. Bueno, listo. Pues como saben, como la vez pasada les comenté, el curso mío es un curso para formar personas que sepan fabricar cerveza. La descripción del grupo de interés pues es personas mayores de edad con diversas profesiones que se encuentran interesadas en el diseño y producción de cerveza artesanal. El nombre del programa es curso de fabricación de cerveza artesanal. Las competencias a tener en cuenta son preparar cerveza artesanal, así como identificar los factores determinantes para la calidad del producto, diseñar la cadena productiva y gestionar el marco normativo y regulatorio que se desarrolla esta actividad comercial. Dentro de los saberes que se requieren, encontré 6 saberes para el saber conocer, 6 para el saber hacer y 4 para el saber ser. En el saber conocer está relacionar las materias primas involucradas en el proceso de producción, identificar el proceso de producción de la cerveza, identificar los diferentes factores asociados a la calidad del producto, identificar los eslabones de la cadena de producción y distribución, definir un plan de negocios, base para la gestión del proyecto, diseño de planta y costeo de un proyecto cervecero, identificar el marco normativo para la fabricación de cerveza artesanal. En el saber hacer estaría diseñar el proceso para la producción de cerveza, elaborar un lote de cerveza artesanal, realizar análisis organolépticos y físico-químicos para establecer la calidad del producto, diseñar un montaje y distribución de planta para la producción de cerveza artesanal, gestionar un plan de negocios, inversión, objetivos de mercado, solicitar el registro del producto ante el mismo. Eso es lo que debería saber hacer. Y en el saber ser tengo lo que es la automotivación, la iniciativa, la toma de riesgos, los valores éticos y morales. Perdón, batería. Sí, ya lo conecto. Entonces, dentro de el sistema, dentro del curso, los objetivos establecidos, pues yo encontré 2 objetivos de aprendizaje. Uno tiene que ver con la producción de cerveza artesanal, así como reconocer los factores que afectan la calidad, y el otro reconocer los eslabones de la cadena productiva, así como el marco normativo y regulatorio en el que se desarrolla esta actividad comercial. Relacioné los saberes, básicamente casi me salieron como a la mitad. El saber conocer, creo que lo puedo poner un poquito más pequeño y pueden ver. Sí. Ahí. Mucho. Ahí, como para que lo. Entonces, para el objetivo 1, relacioné los saberes SC1, 3 saberes conocer, 3 saberes hacer y 2 saberes ser, que están ahí relacionados. Para el objetivo 2, relacioné 3 saberes conocer, 3 saberes hacer y los otros 2 saberes ser. Espérate. Dejémoslo ahí un momentico y lo revisamos. Okay. Bien, ¿qué opinan? ¿Qué recomendaciones le pueden dar a Carlos? ¿No hay recomendaciones? ¿Está bien? Coja el tiempo. Lo que usted dijo ahora, profe, de que no todo es necesario que los saberes sean los mismos 3 que él puso para el objetivo, o en este caso sí se podría, de acuerdo al objetivo de él. Pero están diferenciados. O sea, el primer objetivo, miren que el primer objetivo tiene 3 saber conocer, que son distintos de los 3 saber conocer del objetivo 2. Y el objetivo 1 tiene 3 saber hacer, que son distintos a los 3 saber hacer. O sea, no se están repitiendo. Ahora, la pregunta es si ese primer objetivo no tiene muchos saberes, ¿no? Ahora, miren lo siguiente, miren que primero de entrada, aquí tenemos una complicación y es que la competencia realmente la planteó más como 2 grandes objetivos que son los que aparecen acá. Tiene 2 objetivos que es producir cerveza o preparar cerveza y el otro es diseñar la cadena productiva. ¿Sí? Sí, de hecho yo cuando lo revisé me salían como diferentes, entonces
De hecho, tengo la anotación en el documento de revisar esa competencia. Sí, porque uno podría decir, bueno, pero ¿cuál es? Porque esto aparentemente son más los objetivos, falta es como la competencia. ¿Sí? Porque la competencia debería ser en el fondo una sola. Y no sé si... Como estar en capacidad de producir o de elaborar su propia cerveza, algo así. O de conocer. De producir y comercializar, no sé, o de producir y, ¿sí? Y distribuir, no sé. Sí, porque tiene toda la cadena productiva. Bueno. Lo otro, observen lo siguiente, miren los saberes, el saber conocer le pone unos verbos. Uno podría dejarle los verbos, pero si yo le quito los verbos no pasa nada, porque él debe saber conocer cuáles son las materias primas involucradas, quitarla de relacionar las materias primas. Debe saber conocer el proceso de producción de la cerveza. Debe saber conocer los diferentes factores asociados a la calidad del producto. Debe saber conocer los eslabones de la cadena productiva y debe saber conocer, bueno, el saber conocer 5 ¿es un saber conocer o es un saber hacer? Ese es un saber hacer. Claro, definir un plan de acción o un plan de negocios, que incluso acá lo tiene como gestionar el plan de negocios, que es el mismo. Realmente, yo en vez de definir, acá le pondría, en vez de gestionar, yo le pondría definir, para que lo entiendas. Ahí pondríamos definir un plan de negocios, ¿listo? Y lo que sí él debe conocer es cuáles son los elementos de un plan de negocios, más que definirlo. Allí es conocer los elementos que constituyen un plan de negocios. No, quítale el conocer, ya lo tienes arriba. O sea, no le pongamos verbo, porque ya tengo saber conocer los elementos, ¿sí? O los componentes de un plan de negocio. Los componentes, mejor, bueno, como quieras. O las partes, como quieras, ¿sí ves? Entonces, yo acá le doy a él es como es el marco de referencia de que debe tener un plan de negocio, pero en el saber hacer le enseño a hacer el plan de negocio. ¿Sí está claro? La diferencia entre el conocer y el hacer. Alguien puede decirme a mí muy claramente, un plan de negocio tiene todas estas cosas, pero yo le digo, bueno, hazme un plan de negocio. No, no lo sé hacer, pero sí me puede decir que contiene un plan de negocio. ¿Ya? Sí. Pero entonces ahí en esos saber conocer también sobran esas palabras de identificar. Sí, era lo que estábamos diciendo. Era lo que estábamos haciendo. Yo estaba leyendo sin los verbos. Yo lo estaba leyendo sin los verbos y funciona. Miren que si yo le digo, él debe saber conocer las materias primas. Si no le digo qué quiero hacer con las materias primas. ¿Sí? Debo saber conocer el proceso de producción. Debo saber conocer los diferentes factores. ¿Sí ven que funciona quitando los verbos? No hay necesidad de ponerle verbos. No sé qué tan importante es saber conocer las materias primas involucradas en el proceso de producción. Si yo sé, o sea, saber conocer el proceso de producción de la cerveza involucra las materias primas. Sí, es posible. Yo puedo empezar, por eso les decía, este es un ejercicio minimalista. Yo puedo empezar a decir, hablar de producción de la cerveza implica hablar de los elementos, las materias. Y no es solamente las materias primas, porque al hablar de las materias primas tendría que hablar también de, no sé, del personal, bueno, sí, de las otras cosas. O sea, con el proceso ya tiene los elementos del costo allí. De acuerdo. Entonces miren que ese es un ejercicio donde yo empiezo a agrupar, a hacer síntesis, porque aquí lo que pongo es lo grueso y es el proceso de producción de la cerveza. Sería así. Sí, y ahí ya sabríamos que dentro del proceso de producción de la cerveza se incluyen, por ejemplo, está bien, ¿sí? Y no sería identificar el marco normativo tampoco, sino no, el marco normativo, simplemente tiene que conocer el marco normativo, no identificarlo. De hecho hay una anécdota que me gusta contar un poco cuando discutíamos esto con Hipólito González, ¿sí? Que algunos de ustedes lo conocieron. Bueno, Juana creo que lo conoció, ¿cierto? Sí, claro que Hipólito. Bueno, sí, ¿quién fue mi mentor? Entonces él decía, a ver, esto de los verbos es un enredo, y él me decía, y incluso en algo que él escribió decía, haciendo referencia no al marco normativo de la fabricación de la cerveza, sino al código sustantivo del trabajo.
Si yo pongo que alguien identifica o que alguien conoce el código sustantivo del trabajo y yo en un parcial le hago la pregunta y él me dice, sí, el código sustantivo del trabajo es un libro verde que tiene 1500 páginas, pues él conoce el código sustantivo del trabajo. Es que identificar o conocer no dice nada, ¿sí? Entonces, quítele ese verbo. O sea, ¿qué tiene que conocer? El código sustantivo del trabajo. Luego yo tengo que decir qué es lo que es relevante conocer en el código sustantivo del trabajo. ¿Sí me explico? ¿Sí? Entonces, si el estudiante me llegaba a contestar eso, ¿yo qué le podía decir? Pues sí, tienes razón, eso es un libro verde de 1500 páginas. Porque yo no le estaba haciendo ninguna pregunta clave y simplemente estaba preguntando si lo conocía o si lo identificaba. Sí, yo lo identifico y yo sé que se diferencia del Código Civil de no sé qué porque ese es rojo y el otro es verde. Ah, bueno, ya lo identifica. ¿Sí? Viene el problema de usar identificar o conocer. No sé. Bueno, entonces aquí uno, pues ahí tiene los elementos. Entonces la pregunta es si, si esos dos objetivos son suficientes o como les sugerimos también a Humberto, sería bueno más bien partir esto en unos objetivos no tan grandotes. Ahora, yo me puedo quedar con los dos objetivos. El segundo objetivo hay que cambiarle el verbo. De reconocer. Sí, porque ¿ustedes saben qué quiere decir reconocer? Identificar podría ser el otro. Claro, pero es que identificar los eslabones no quiere decir que yo pueda hacer nada con eso. Yo le digo, ah, sí, yo sé que los eslabones de la cadena productiva son tal y ya que. Entonces el objetivo podría ser más bien, pues tiene que ser con algo como aplicar, ¿no? Sí, tiene que ser algo como gestionar la cadena productiva o diseñar y gestionar, no sé. Más bien diseñar y gestionar. ¿Sí? Es decir, que él es capaz de diseñar y gestionar no los eslabones, sino la cadena productiva, ¿sí? Teniendo en cuenta el marco normativo, más que así como. ¿Sí? Pues tendría que ser algo más fuerte, ¿no? Uh-huh. ¿Sí es claro? Sí. Bien, ahí le queda, pues te queda la inquietud de, pues estos dos que están aquí, pues realmente son los mismos que pusiste como competencia. Entonces la idea es que seguramente sería bueno como generar una sola competencia. Reestructurar la competencia. Sí, ya lo tengo como algo para poder hacerlo. Bueno, listo. Entonces, ¿qué unidades te salen a partir de eso? Me salen 5 unidades. Ah, volvemos a lo mismo. Entonces, si te salen 5 unidades porque tienes 5 objetivos y no 2. Pues, viéndolo así, sí. Yo manejé. Mira que por lo menos uno puede identificar. Si tú dices que vas a tener un proceso de fabricación de cerveza, pues uno debería tener un objetivo muy asociado a que la persona es capaz de diseñar un proceso de fabricación. Y tú tienes uno de control de calidad, Sí, quiere decir que tienes un objetivo asociado. El objetivo, lo que pasa es que hay uno que dice producir cerveza artesanal, así como reconocer los factores que afectan su producción. Entonces ahí tiene que ver con la producción. Sí. Y con la calidad. Entonces, uno lo que podría hacer es separarlos. Separarlos y aquí como lo estás planteando es como si yo tuviera dos objetivos, uno de producción y uno de calidad, ¿sí? Uh-huh. ¿Sí? Listo. Y entonces mira que si tú sigues bajando, bájate un poquito, tienes uno de emprendimiento, pero allá no tienes un objetivo real de emprendimiento. Porque como lo tienes redactado, está más redactado incluso en la cadena productiva, no tanto en el concepto de emprendimiento que sí lo tienes en los saberes. Devuélvete a los saberes. Mira que tú tienes definir un plan de negocios. ¿Sí? Sería dividir el objetivo 1. Entonces, una de las cosas que uno normalmente, o sea, estos son como recomendaciones, no es que tiene que ser así. Y es que
yo empiezo a formular mis objetivos a partir de los saber hacer. Si a mí me salen 4 saber hacer, yo digo, yo voy a tener casi que 4 objetivos. Y ahí es donde empiezo a preguntarme si de pronto no son 4 objetivos. ¿Por qué? Porque uno puede mirar que aquí tiene diseñar un proceso de producción y luego elaborar un lote. Es decir, que aquí estamos diseñando y luego estamos produciendo. Entonces uno podría decir que S1 y SH1 y SH2 se pueden unir en un objetivo, ¿cierto? Entonces yo podría tener un objetivo relacionado con la producción como tú lo tienes acá en las unidades. Muéstrame las unidades y verás que ahí lo tienes. Unidad de aprendizaje. Ahí tienes uno que es proceso de fabricación. Ah, entonces listo, proceso de fabricación. Listo. Entonces si nos devolvemos a los objetivos, el proceso de fabricación estará asociado con el diseñar el proceso y elaborar un lote, o sea, ya producir, ¿cierto? Luego dice realizar el análisis de tal cosa, eso es el de la calidad. Entonces hay un objetivo asociado con la calidad que lo tienes allí. Listo. Ahí ya lo Sí, tienes. pues aquí están los objetivos asociados. O sea, Claro, pero porque tú lo metiste todos en el objetivo 1, pero eso lo que te está diciendo es que tú deberías poder partir eso en otro objetivo. Calidad es un objetivo, producción es un objetivo, ¿sí? O sea, ya no trabajarías con 2 objetivos, sino que posiblemente podrías trabajar con más objetivos. Uno está asociado a la producción, el otro está asociado a la calidad. Calidad. ¿Cierto? Hay un objetivo de la calidad. Proceso cerveza. Es establecer la calidad del producto, o sea, o elaborar, o poder, sí, como quieras, establecer o controlar la calidad del producto, o determinar la calidad. Establecer y la calidad y controlar, sí, porque si yo puedo mirar cuál es la calidad, pues la puedo ajustar, ¿cierto? O evaluar los factores de calidad y controlar su calidad. Pues no sé, o sea, lo redacto. Ahí ya habría, pero pues ahí ya tengo. Ahí ya tienes 2 objetivos. El tercer objetivo, tú lo estás trabajando como plan de negocios. Allá te falta uno de plan de negocio. Aunque uno puede decir eso está dentro de toda la gestión de la cadena de producción, ¿cierto? Entonces, uno sería este de acá, que es diseñar. Que tiene que ver con diseñar un montaje de distribución de planta. Pero antes del montaje yo tendría que hacer el plan de negocio, ¿no? Pues no sé. Aquí sería elaborar plan diseñar, de negocio. Elaborar el plan de negocio. Sí. Que eso es. Y aquí ya sí diseñar. Me quedarían 4 objetivos. 4 objetivos. Entonces vamos a las unidades, ¿cuántas se quedarían? Entonces, este están asociado al 1, este sería al 2. Este estaría con el 4 y este estaría con el 3. Es que están en desorden. Sí, están en desorden. Ok. Bueno, de todas maneras los revisas más despacio, pero ya te queda claro que no hay necesidad, o sea, yo puedo partir esto de tal manera que casi que una unidad me dé cuenta de un objetivo, ¿sí? ¿Y el enfoque estaría bien? Pues miremos, ¿qué pusiste? Para el objetivo, es que se corre mucho, para el objetivo 1, que es la unidad 1, que es la introducción, es un enfoque tecnicista ya que permite al alumno desarrollar habilidades, destrezas y generar descubrimientos sobre los temas impartidos por el docente. Sí, pero la pregunta es ¿qué vas a abordar en el objetivo, en la unidad 1? Ah, bueno, en la unidad 1 vamos a abordar los temas, ¿no? ¿Pero cuáles temas? Aquí están, orígenes de la cerveza, generalidades de la cerveza, todo el tema de materias primas y ya el proceso, mezcla, maceración, lupulado, fermentado, todo el proceso de producción. ¿Y eso no queda dentro de la misma unidad de producción? No, porque una es la parte teórica y la segunda que es o sea, esto estaría aquí, que es en introducción al mundo cervecero. Y ya la segunda tiene que ver solamente con el saber hacer, que es
llevar todo esto que aprendimos acá a un caso real, que ya sería elaborarla. ¿Y por qué los separas? ¿Porque eres conductista? O sea, voy en paso primero la teoría y luego la práctica. Sí, paso primero. Pues lo que pasa es que es como el estilo, ¿no? Pues uno normalmente Claro. siempre se refiere a los estilos de aprendizaje. Claro, Entonces, normalmente uno lo la hace así. pregunta que uno se debería hacer es si tiene sentido que uno primero le den toda la teoría y luego toda la práctica. ¿Sí? Pues es que es igual a lo que planteas ahora con el ejercicio de la parte química, Sí. que es algo que lo que yo estoy planteando en la tesis, y es que la teoría y la práctica muchas veces están desligadas. Ajá. Lo que tú estás diciendo, o sea, primero se pasa la teoría y luego se va a la práctica, pero no van como al mismo nivel. Ajá. Pero lo que pasa es que, por lo menos en este caso, como la gente que viene no tiene un saber preconcebido, por lo menos del uso del laboratorio, yo tendría que primero enseñarle cómo se trabaja en el laboratorio. Ujú. Si de pronto las personas ya fueran, si el target del curso fueran empresarios, personas que ya han fabricado o con conocimiento en química y biología, pues yo no tendría que darle todos esos componentes teóricos en los que se va a soportar la práctica. De acuerdo, no, tú lo puedes partir, pero ya en el ejercicio de diseño tienes una inconsistencia, porque si yo te digo, si tú me dices que aquí vas a trabajar el objetivo 1, tienes que poner todos los saberes que tiene el objetivo 1, entonces ya tienes un problema, porque ahí en la unidad 1, al trabajar el objetivo 1, tendrías que trabajar el conocer 1, el conocer 2, el conocer 4, el saber hacer 1, el saber hacer 2 también. Porque, ojo que era lo que yo les estaba diciendo. Yo veo el objetivo 1, devuélvete a competencias, saberes y objetivos, ¿cierto? Y acá tengo que coger todos los mismos saberes que están acá y llevarlos para allá. Y entonces eso ya me genera un problema, ¿sí? Porque hay una inconsistencia de diseño, no hay una alineación. Entonces, si lo quieres trabajar así, Carlos, tienes todo tu derecho, lo puedes hacer así porque, es más, tú sabes más del campo disciplinar y tú dices, bueno, no, necesariamente primero tenemos que ver toda la teoría. Entonces, tendrías que poner un primer objetivo que ya no es producir cerveza artesanal, sino un primer objetivo que tiene que ver con explicar los fundamentos y los elementos de la producción de la cerveza. Entonces, tendrías que tener un primer objetivo, ¿sí? Sí, es que de hecho yo lo había pensado así, sino que pronto no Pero lo no, tienes plasmé que en los empezar con un objetivos de verbo y aprendizaje. es lo que tú quieres allí es que la persona sea capaz de explicar, ¿sí? De manera científica la producción de la cerveza. O sea, que él te pueda dar todos los elementos y te explique correctamente desde la perspectiva química qué es una cerveza, cómo es que eso se hace. Entonces ya aquí solo te quedan asociados los saber conocer en ese objetivo. ¿Sí es claro para todos eso? Saber conocer 2, 3, bueno, los que tú necesites allí, yo no sé, yo no soy experto en esto, que es el proceso y los diferentes. Ah, bueno, es que quitamos el saber conocer 1, que hubiéramos podido entonces dejarlo como, ¿sí? Las materias primas o los elementos, el proceso, ya. Y los los factores asociados a la calidad, pues de pronto lo podría abordar allí también, ¿sí? Ok. Y ya le sobrarían los saber hacer a ese objetivo. Sí, ya no tendré saber hacer porque aquí solamente Es conocerlo, conocer. explicar. Y luego en el saber, en la producción de la cerveza artesanal, que es el objetivo 2, ahora sí quedarían los saber hacer. Sí, aquí ya quedan los tres saber hacer. O los que tengan que ver, que es diseñar. Los primeros 2, que serían el diseñar y elaborar. Exacto. Entonces, cuando ya me voy acá, ya me queda consistente. Ahora sí te vas a unidades de aprendizaje. Entonces, tiene una primera unidad que es la introducción al mundo cervecero, ¿cierto? Y ahora el objetivo, ahí está bien, ya eso está bien. Y ahora, ahí, exacto, y ahora sí me quedaron bien, ¿sí ves? Ya me quedan consistentes. Ya no tengo inconsistencia. Es decir, que aquí me tienen que quedar, si yo digo que aquí está el objetivo 1, tienen que ser los mismos saberes que yo puse en la hoja anterior. Tienen que ser los mismos. Entonces, miren que este es un ejercicio, como decía Humberto ahora, es un ejercicio donde voy y vengo, voy y vengo. No es que yo escribí la primera planilla, la primera hoja de trabajo de diseño,
pasé a la segunda, escribo la segunda sin revisar la primera y voy a las siguientes hojas, así como, no, esto es un ejercicio iterativo. Voy y vengo, porque este es un ejercicio de partición donde no hay reglas. Lo único que me están pidiendo es que sea coherente. Tiene que ser muy coherente. Entonces, en este ejercicio ya las unidades que tienen coherencia con los objetivos solamente es como arreglarlos. El tema de competencias. Y el enfoque didáctico. Sí, entonces pues, el primero, yo te propondría más que tecnicista, es tradicional. Es un tradicional basado en una exposición del profesor y una reflexión e interpretación por parte de los estudiantes de lo que se presentó. Más que tradicional es más que eso, sí. Lo que se hace es que simplemente el profesor hace una exposición. El profesor presenta los elementos. ¿Sí? El segundo, que ya sería la elaboración, pues yo lo había pensado desde un enfoque de aprendizaje basado en problema, porque básicamente ellos tienen que construir y enfrentarse al diseño y la elaboración. Entonces, pues tendría el enfoque didáctico ahí. Una situación real, donde ellos tienen que trabajar entre ellos para poder hacer un diseño. Listo, muy bien. Sí. Lo mismo pasaría con la unidad 3. La unidad 4 otra vez vuelve a ser tradicional, porque es como conocer todo lo que tiene que ver con normatividad. Ajá. Y por último, un enfoque activo. Ese debería ser más aprendizaje basado en proyectos, en problemas, porque el problema que él tiene es cómo crea un emprendimiento a partir de ese problema que él resolvió antes de construir la cerveza. ¿Cómo lo vuelve emprendimiento? Yo lo haría igual. Pues si ya él se metió en la cerveza, ¿cómo ahora lo vuelve un negocio? Sí, no me complico, porque como es el mismo enfoque, ¿sí? Es más sencillo trabajar. ¿Claro? Listo. ¿Claro para todos? Bueno, ¿Claro o no? Para mí, sí. Bueno, muy bien. Sí, claro. ¿Le puedo hacer una pregunta con relación a lo que le dijo Carlos ahorita? Sí. Usted dijo, si yo tengo una unidad que está relacionada con un objetivo y una nueva unidad que está relacionada con el mismo objetivo, sí. ¿los saberes incluidos deberían ser los mismos? Sí, lo que va a cambiar, para explicación de todos, gracias Humberto por la pregunta, lo que te va a cambiar son los temas que abordo en cada unidad, pero el saber es el mismo. Supongamos que yo voy a hablar, devolviéndome a lo que estaba proponiendo Humberto, voy a hablar de los conceptos de la comunicación. Y entonces el saber conocer son los conceptos o principios de la comunicación efectiva. Y lo tengo en 2 unidades. Eso quiere decir que en la primera unidad trabajaré algunos conceptos de la comunicación y en la segunda unidad trabajaré otros conceptos distintos. Entonces, lo que me va a cambiar cuando me pase eso, lo que me va a cambiar son los temas que abordo en cada unidad. ¿Sí es claro? Sí. Porque un saber, cuando es tan general como todos los elementos de la comunicación, uno dice, pero es que los elementos de la comunicación son muchos y yo los voy a ir abordando en 2 o 3 unidades. Perfecto, no hay ningún problema. Eso quiere decir que ese saber conocer que se llaman los elementos de la comunicación es un saber conocer que se repite en 3 unidades, pero lo que no se me repiten son los temas. Cuando pasamos a las unidades, Carlos, hazme un favor, ábrete una unidad. Sí. Pásate a una pestañita de unidad allí. Miren que cuando pasamos a una unidad, él me va a poner aquí, la unidad es los conceptos de la comunicación. Entonces, cuando él me pida los temas, yo digo, estoy en la unidad 1, entonces voy a tratar el tema 1 que son X, Y y Z. Listo. Y cuando pase a la unidad 2, me va a volver a aparecer los elementos de la comunicación. Entonces, yo digo, X, Y y Z ya lo traté en la unidad anterior. Entonces, ahora me toca tratar el tema A, B y C. Entonces, lo que va cambiando de una unidad a otra son los temas de estudio. ¿Sí es claro? El saber es el mismo, que son los conceptos o los principios de la comunicación. Pero yo le voy dando de a poquitos los principios de la comunicación en diversos temas. Claro, es como si esa unidad tuviera 2 módulos que apuntan al mismo objetivo. Exactamente. De los temas, sí. ¿Sí? ¿Claro? Sí, señor. Bueno, muy bien. Bueno, entonces, gracias, Carlos. Sí. Entonces, ahora sí,
¿Quién quiere, Yuri o Juana? Creo que no nos da tiempo sino para ver un trabajo más. ¿No? ¿Ninguna de las dos? ¿Ni Yuri ni Juana? Se arrepintieron. Se arrepintieron. Yo estoy preguntando si Yuri lo va a hacer. Si no, yo lo hago. Yo. Bueno, listo. Adelante, pues. Ya puedes compartir. Ya, profe, Pero ya una voy. pregunta. ¿Sí? Por ejemplo, en la parte de las estrategias didácticas, si por ejemplo, Mami, ciérreme la puerta, una- deja en silencio, porfa. si en una secuencia yo mezclo varias estrategias, por ejemplo, hay una parte de explicación que sería como lo que Carlos puso ahorita de tradicional, pero Sí. también tengo, por ejemplo, una actividad de juego de roles o resolución de conflicto. ¿Cuál Sí. sería entonces la estrategia general? Si Ah, no, hay la dos cosas redactas diferentes. así. Tú dices, inicio con una exposición y termino la actividad con juego de roles y ya, lo pones así. En el enfoque didáctico, en esa Sí, parte. lo pones ahí, Ah, pones bueno. que vas a usar los dos. Ah, listo, gracias. Y luego en la secuencia didáctica, cuando estemos viendo la unidad, allá es donde tú vas a decir, no, esto se me enreda, no, se me vuelve muy largo, porque ahí es donde uno empieza a decir, uy, el tiempo no me da, se me vuelve muy largo si hago esto. ¿Sí? Ya, listo. Gracias. Sí, ponen las dos. Bien, nos cuentas Profe, qué pena rápidamente. que... Sí, cuéntanos, No, que... no leamos esto, nos cuentas de qué se trata tu trabajo. Y vamos a la siguiente pestaña, que es competencias. Bueno, profe, mi trabajo es acerca de primera infancia, ¿sí? La institución educativa se llama Sede Guadual, en la cual se basa acorde a los lineamientos del ICBF y bajo la operación de Fundación Propal, donde se atiende una cobertura de 324 niños, ¿sí? Y que dentro de su proyecto pedagógico está establecido trabajar por proyectos, tener en cuenta la filosofía de Reggio Emilia y las actividades rectoras y con relación a las particularidades de la cultura. Bueno, entonces la descripción del grupo de interés pues va enfocado prácticamente en las prácticas educativas del docente, cuál es el desempeño que hace él durante la institución educativa para potenciar la parte pedagógica entre los niños y las niñas. Entonces me voy aquí de manera rápida en los saberes. Entonces No, primero yo tengo pon esta... arriba la competencia. Léenos la competencia sí. primero, para que no nos perdamos. Ya, voy, profe. Bueno. Entonces mi competencia, ¿sí?, va enfocada en fortalecer las prácticas educativas en los docentes acerca de las raíces culturales, ¿sí? Eso tiene que ver con relación a que los proyectos pedagógicos que se trabajan dentro de la institución educativa, pues no se ve muy marcado las raíces culturales, y ya que son unas exigencias que pues realiza el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y que no se trabaja a fondo, y fuera de eso también se considera importante como la necesidad de identidad del niño y la niña, que no pierda su enfoque de su identidad cultural, teniendo en cuenta que esta es una comunidad de población afro. Entonces, por eso la competencia. En los saberes los he establecido de 3 formas, que son, el primero, en el saber conocer, tengo la identidad cultural, ¿sí?, que es muy importante que los docentes conozcan pues a qué pertenece esa población a la cual están atendiendo, a estos niños y estas niñas, y cómo van a abordar ese tema de la parte de la identidad cultural. Y para ello necesitan también conocer cómo esas temáticas de las raíces culturales del municipio, ¿sí?, de tal forma que las puedan abordar de manera significativa con actividades pertinentes para la educación inicial. Y lo más importante es cómo ellos pueden establecer pues proyectos educativos a través de las raíces culturales, formando pues una estructura pertinente con un modelo y con una metodología y una secuencia didáctica que sea pues pertinente para los niños. En el saber hacer, ¿qué encontramos? La idea es que el docente realmente realice pues o diseñe actividades pedagógicas enmarcadas en los valores culturales en sus procesos de enseñanza-aprendizaje. Y de eso vamos a extraer como exposiciones creativas representando pues esas raíces culturales
acorde a lo que han aprendido en el saber conocer. Pero para ello es importante que ellos pues investiguen, indaguen el contexto en el cual se está moviendo el niño y que realmente pues se distinga o se comunique pues esas raíces culturales. Y en el saber ser tengo que conocer pues las prácticas de los valores culturales, que es muy importante y pertinente de que del docente hoy en día no se, por decirlo así, no se establezca solo en el desempeño de las dimensiones del desarrollo, sino que también focalicen y valoren la práctica de los valores culturales que se le debe pues establecer a los niños y a las niñas. Tenemos también reconocer la importancia de diseñar proyectos pedagógicos de las raíces culturales, ¿sí? Que realmente en sus prácticas pedagógicas promuevan proyectos pedagógicos significativos para estos niños y para estas niñas de esta población. Y pues finalmente, algo muy importante que es donde nosotros como docentes debemos mostrar ese compromiso, ¿sí? El cual tenemos en nuestro proceso educativo y formativo con relación pues a abordar proyectos pedagógicos con relación a las raíces culturales. Entonces, de acuerdo a mis saberes, yo he establecido solo 2 objetivos de aprendizaje, los cuales son fortalecer las prácticas educativas del docente en las raíces culturales y diseñar proyectos pedagógicos en las raíces culturales. ¿Sí? Con relación. Bien. Ok, miremos hasta allí. Primero, ¿qué observan ustedes del objetivo 1 y de la competencia? Ponte el objetivo 1 y la competencia. Quítale un poquito de resolución para que lo podamos ver. Ah, bueno, ahí lo alcanzamos a ver. ¿Qué pasa allí? Son la misma, ¿no? Y pues eso no puede pasar. ¿Sí? Entonces, ahí cuando a uno le pasa eso es porque entonces esa no es la competencia. ¿Ok? Bueno, lo otro que tenemos acá, recuerda que, y esto es para todos, los objetivos dicen es lo que yo puedo hacer, no la intención del curso. Entonces la pregunta es si fortalecer es un verbo correcto. Yo puedo decir, voy a fortalecer en los estudiantes tal cosa, sí, pero esa es mi intención, ese no es el objetivo formativo. Ese no es el objetivo como un resultado de aprendizaje. Los objetivos son resultados de aprendizaje. Entonces lo que yo me pregunto es, por la competencia, ¿qué es lo que puede hacer la persona cuando termine este curso? Entonces, corrijamos primero la competencia para que esto nos permita. Entonces, yo te propondría que utilices un verbo como rediseña su práctica educativa, ¿sí? Lo que queremos es que él pueda rediseñar las prácticas educativas. Rediseña sus prácticas educativas. ¿Sí? Quítale en los docentes, porque es de él el que termina. Rediseña sus prácticas educativas teniendo en cuenta. Quítale en los docentes y déjalo teniendo en cuenta las raíces culturales de sus estudiantes o de su grupo de su grupo de estudiantes o de sus estudiantes, está bien. Sí es claro que eso es lo que al final quieren hacer, ¿cierto? Sí. ¿Sí? Lo que ustedes quieren es, tienen buenos maestros, pero a veces dejan de lado las raíces culturales. Bueno, no, tiene que rediseñar las prácticas teniendo en cuenta las raíces culturales. Y por eso estos 3 saberes son fundamentales. ¿Cuál es la identidad de la cultura? Okay. ¿Cuáles son las temáticas de las raíces culturales del municipio? ¿Y por qué es importante promover proyectos educativos que tengan en cuenta las raíces culturales? Es decir, que entienda que eso que estábamos hablando ahora del constructivismo, es que si yo me pongo a trabajar con unos niños y los saco del contexto, pues es posible que toda mi propuesta de manejo por proyectos no me funcione porque me salí del contexto cultural de ellos. ¿Sí? Bien, entonces los 3 primeros saberes están bien, pero vamos ahora a los saber hacer. Diseñar actividades pedagógicas acerca
más que acerca es diseñar actividades pedagógicas que tengan en cuenta los valores culturales. Lo que pasa es que allí, es casi el mismo, pero entonces diseñar actividades pedagógicas que tengan en cuenta los valores culturales, ¿sí? Más que acerca de, porque uno diseña las actividades pedagógicas es teniendo en cuenta los valores. ¿Sí? Bien. El siguiente que me parece que está muy bien es investigar el contexto. Para conocer el segundo que tienes, el que aparece como saber hacer 3, investigar el contexto. ¿Sí? Pero el que comunique sí está bien, el contexto que comunique. El que presenta exposiciones es el que no entendemos. Explícanos qué quiere decir ese. Bueno, profe, entonces, después de que pienso que inclusive va primero que... El primero debería ser investigar el contexto, ¿cierto? Ajá. El Sí, segundo debería ser diseñar. Ajá. Y finalmente sería presentar exposiciones creativas. O sea que realmente el docente dé cuenta de todo el proceso formativo que ha realizado a lo largo de las diferentes actividades, que evidencie, que demuestre realmente su participación con toda la recolección de datos que le va a aportar a su proyecto pedagógico para presentarlo acerca de las raíces culturales. ¿Por qué es importante? Porque es pertinente esta temática. Ok, pero entonces quítale presentar exposiciones. O sea, presentar de manera creativa su propuesta pedagógica, ¿sí? Para que quede que eso es lo que quieres, presentar de manera creativa su propuesta pedagógica en la cual muestra cómo involucra las raíces culturales. Pero me pregunto yo, ¿ese saber hacer es necesario para cumplir esa competencia? Es posible que la esté Eso es como desbordando. demostrarlo. Es posible que lo esté desbordando, pero dejémoslo ahí. Luego, como esto es un ejercicio de ir y volver, pues luego lo puedo ajustar. Pero eso sería más lo que nos estás diciendo. ¿Te parece más claro, Yuri? Sí, Humberto, ¿ibas a hacer una pregunta? No, profesor, que yo no entendería el último saber hacer porque dice investigar el contexto que comunique las raíces culturales. No, que comunique no, investigar el contexto en el cual se inserta la práctica. ¿Sí? O de la comunidad o algo así. Sí, de la comunidad. ¿En el cual qué, perdón? No, de la comunidad. De la comunidad. Involucrar el contexto para conocer las raíces culturales de la comunidad. Algo distinto, sí. Ay, me quedé. Para conocer. Las raíces culturales. Las raíces culturales. Listo. Muy bien. Supongamos que, bueno, el saber ser también tiene que ajustarlo un poquito. Primera gran recomendación que les voy a hacer. Trabajen un solo saber ser. O sea, cuando uno trata de trabajar 3 y 4 se va a enredar porque es que el saber ser es de las cosas más complicadas y cuando estén en la unidad ustedes van a patinar mucho con eso. Entonces, ¿cuál de esos saber ser consideran que deberían trabajar? Pues, profe, a mí me parece que con relación a la competencia principal, pues sería reconocer la importancia de diseñar proyectos pedagógicos de las raíces culturales. No, yo diría que ese reconocimiento de la importancia lo trabajamos arriba en la importancia, en el saber conocer. Yo diría que lo más importante en el saber ser aquí es, y recogería el primero, pero no lo pondría como reconocer las prácticas y los valores culturales. Yo pondría más bien respetar las prácticas y los valores culturales, porque muchas veces esto pasa es porque yo no respeto esas prácticas y esos valores culturales. Ah, sí, para poder que haga las propuestas. Entonces sería como saber ser respetuoso con las prácticas. Si yo empiezo a respetar esas prácticas, empiezo a decir, son importantes. Y empiezo a entender por qué tengo que ajustar mis Profesor, la redacción correcta debería ser saber ser respetuoso con la práctica de los valores culturales. Sí, respetuoso abajo. Respetuoso con los valores culturales. Respetuoso con las prácticas y los valores culturales. Bien, entonces ya tenemos un ajuste en los saberes. Eso nos lleva a plantear los objetivos. Entonces vamos a aprovechar este ejercicio para decirle, ¿por qué no te planteas entonces 3 objetivos? El primer objetivo es investigar el contexto, ¿ok?
que son los mismos que tienes como saber, y luego los ajustas. El primer objetivo es investigar el contexto. El segundo objetivo tiene que ser con diseñar proyectos pedagógicos, ese está bien. Y el tercer objetivo tendría que ver con presentar de manera creativa esos proyectos. ¿Sí? Pues, o sea, tú los acabas de redactar. Y si tú ves, entonces, cada uno de esos objetivos se te va a relacionar con un saber hacer. Luego lo que tienes que poner es cómo distribuyes los saber conocer allí. Ok, profe. ¿Sí? ¿Te queda más claro? Bien, entonces, ¿cuántas unidades de aprendizaje tendríamos que tener? Bueno, profe, pues yo Según tenía eso, 3. Tenía 3. Ah, mira, raíces culturales de Tenía la 3. comunidad que tiene que ver con la investigación, ¿cierto? Ese es el Ajá. objetivo 1. El segundo tendría que Sí. ser el que está ahí como proyectos pedagógicos. O sea, Porque es sería que lo de ese. valores y raíces va junto. El segundo va como proyectos pedagógicos, que es el objetivo 2. Ajá. ¿Sí? Es este, profe. Sí, ¿De por eso, acuerdo? pero ponlo como unidad 2. Y el tercero, que era lo que Juana estaba preguntando, que es presentar. Y entonces uno podría empezar a decir, presentar o llevar al aula. Porque la pregunta es si yo tengo que presentarlo. De pronto sí lo puedo presentar ante los pares, pero lo más importante es si soy capaz de llevarlo al aula. Sea... Implementarlo. Porque yo puedo diseñar un proyecto sí. pedagógico y se me queda... ¿Sí? Profe, pero entonces, si yo si mando al docente a implementar, es que haga como un bosquejo. No, que lo lleve al aula Sí. y evalúe cómo le fue. Ok. Implementar es o llevar al aula, si quieres ponerlo en esos términos. ¿Cómo se lleva al aula? Pero Llevar eso al implica aula. el proyecto, el nuevo proyecto. Pero si tú lo pones así, entonces me devuelvo y digo, ah, entonces voy a cambiar el objetivo y voy a cambiar el saber. Entonces devuélvete. ¿Sí? Estamos jugando, aquí yo estoy jugando, no quiere decir que así lo dejes. Pero para que entiendan que uno siempre va y vuelve, entonces te devuelves y dices, devuélvete, ¿no te devolviste? Allí. Entonces ya no es presentar. Aquí. Entonces lo cambiaría, no es presentar, sino es poner en escena o llevar al aula, como quieras. Es el mismo, llevar al aula, poner en escena de manera creativa ese proyecto. Y entonces el saber hacer, se me devuelvo y digo, ah, pero entonces el saber hacer ya no es presentar, sino que el saber hacer es implementar de manera creativa el proyecto o realizar de manera creativa ya el proyecto en el aula. Implementar en el aula de manera creativa el proyecto, como quiera. Si ven cómo uno siempre está dando la vuelta hasta que logra hacer la alineación de todos los elementos. ¿Sí es claro? De acuerdo, profe. Bueno, muy bien. Entonces, tuvimos la oportunidad de revisar 3 ejercicios. Aquí la idea es que ustedes, a partir de lo que vieron hoy, los invito a que hagamos un alto, reflexionemos sobre nuestro trabajo y tomemos la decisión de hacer los cambios, ajustes que ustedes consideren pertinentes. Por eso yo siempre, una vez que el ejercicio se presenta, vuelvo y abro la plataforma para que ustedes puedan volver a subir hasta el día miércoles si así lo consideran pertinente el trabajo. Es decir, que esta tarea pues queda nuevamente abierta y ustedes ya tendrán la oportunidad de revisarlo. Bien, vamos a seguir entonces. ¿Qué viene la próxima semana? Los próximos 15 días. Y recuerden que dentro de 15 días por horario nos pasaron a los viernes por la noche. No sé por qué.
pero dentro de 15 días ya no es sábado, sino viernes. ¿Listo? Entonces, ahí están viendo mi pantalla del cuadro. Estamos viendo la del conductismo. Sí, bueno, listo. Entonces vamos el miércoles ya es a septiembre, ¿no? Sí, ya entramos a septiembre y en septiembre entramos a clase los viernes. Bien, entonces, vamos a la fase de desarrollo, ¿de acuerdo? Entonces, una vez que uno termina la fase de diseño, y yo ya estoy seguro de que esas sí son mis unidades, hicimos el ejercicio de alinear, de darnos cuenta que cada unidad tiene los saberes correspondientes, apuntan al objetivo que es, entonces ahora sí ya puedo hacer la fase de desarrollo, que corresponde fundamentalmente a definir la microestructura de cada unidad. ¿Sí? Por eso les decía, no, todavía no saben cómo llenar cada unidad, porque eso se hace en la fase de desarrollo, ¿de acuerdo? Entonces, en la fase de desarrollo lo que vamos a hacer es, para cada unidad, primero vamos a definir los objetivos de aprendizaje de la unidad. La plantilla me permite a mí poner ya unos objetivos más específicos si yo quiero. Vamos a definir los temas de aprendizaje que están asociados a cada saber. Ustedes ven que la plantilla, una vez que él automáticamente me replica los saberes. Entonces ya frente a cada saber digo, aquí voy a ver el tema de los elementos no sé qué, las materias primas no sé cómo, el eslabón 1 de la cadena. Entonces ya le pongo nombre a los temas como lo trabajaríamos en la clase. Para cada tema, yo me pregunto cuál es el recurso de aprendizaje. Entonces yo tengo que decir, este tema está en un video, o ese tema está en una lectura, o ese tema me lo encuentro en una página web, o ese tema no está en ninguna parte y lo voy a explicar yo. Luego entonces de que yo tenga claramente definidos los materiales de aprendizaje, los recursos de aprendizaje, defino cuáles son las actividades de aprendizaje de los estudiantes y las actividades de aprendizaje o de enseñanza por parte del profesor. Y finalmente, ahora sí defino los mecanismos y criterios para valorar el logro de los aprendizajes, es decir, cómo evalúo y me doy cuenta si los estudiantes aprendieron. Esto es lo que significa diseñar la microunidad, ¿sí? Bien, acá está de manera clara, pues, explicado qué se hace y cómo se hace. Y entonces miremos lo siguiente. La plantilla me escribe aquí el saber conocer. Yo voy a escribir los temas de estudio y aquí voy a poner los materiales de estudio. Cuando escriba los materiales de estudio tengo que dar toda la referencia del material. Por ejemplo, si es una lectura tengo que decir es el artículo tal, del autor tal, publicado en la revista tal, de fecha tal, de las páginas tales a tales. Si es un capítulo de libro, tengo que decir, es el capítulo 1 del libro tal, del autor tal, publicado en tal fecha. Si es un video, tengo que decir el video dónde está publicado. Es un video publicado en YouTube con tales y tales y tales características. Está claro que cuando hable de los materiales de estudio lo tengo que especificar. Para las actividades de clase, entonces resulta que un proceso de enseñanza-aprendizaje tiene 3 grandes momentos. El antes, el durante y el después. Entonces, actividades de preparación previa a la clase, yo voy a escribir cuáles son la lista de actividades que debe realizarse y aquí voy a marcar cuáles son las que hace el profesor y cuáles son las que hace el estudiante. Por ejemplo, una actividad puede ser leer el artículo tal o leer el capítulo 5 del libro. Y uno puede decir, el profesor también lo debe leer, porque de pronto le hacen una pregunta y no se acuerda qué dice el capítulo. Entonces yo pongo una X y digo, el profesor lo lee y el estudiante lo lee. Y aquí donde me está preguntando cuáles son los saberes, temas, asociados y materiales, no tengo que volver a escribir toda la explicación del saber, sino los códigos. El saber conocer 1, el tema 1. Entonces el SC1 / tema 1 / material 1. ¿Está claro? O sea, para eso tengo la sigla de códigos. Ahora, en las actividades del durante está lo que yo hago como profesor. Entonces, el primer durante, el profesor explica el concepto de el lúpulo en la fabricación de la cerveza, no sé. Entonces, el profesor explica.
Entonces, actividad 2, el estudiante responde a las preguntas posteriores que hace el profesor a su explicación, entonces el estudiante. O el estudiante hace preguntas al profesor sobre la explicación, el estudiante. Y mire que aquí vuelve y me pregunta saberes, temas y materiales. Entonces uso la codificación, saber, conocer 1, tema 1, material 1, material 2. Entonces aquí pongo las actividades. Mire que las actividades lo que me permite a mí es establecer la secuencia didáctica. Por eso es importante que si yo dije allá que iba a trabajar con aprendizaje basado en proyectos, entonces aquí ponga la secuencia didáctica de un aprendizaje basado en proyectos. Si yo dije que iba a trabajar con un aprendizaje tradicional, aquí ponga la secuencia de un aprendizaje tradicional. ¿De acuerdo? Y una vez que termina la clase, algunas veces dejamos actividades. Le podemos decir al estudiante, realice esta tarea, haga una síntesis, elabore un cuadro, o el profesor hace alguna actividad también. Entonces, mire que aquí marco yo si la actividad es del estudiante o es del profesor. ¿Listo? Bien. Pero para pensar todo eso, vamos a hacer una lectura del principio fundamental que hay en el ejercicio de diseño que se llama alineamiento de los elementos que intervienen en un proceso de enseñanza-aprendizaje. De hecho, el artículo se llama alineamiento constructivo porque la propuesta es que se alinee desde la perspectiva constructivista, pero funciona bien alineamiento de cualquiera de los enfoques. Ustedes van a hacer la lectura y van a responder individualmente dos preguntas. ¿Qué significa alinear los elementos del proceso de enseñanza-aprendizaje? Y cómo hacemos la alineación de esos elementos. ¿De acuerdo? Pero para que sepamos cuáles son los elementos que se alinean... Profesor, me pone el cuadrito antes, me pone el slide anterior. Yo les subo esta presentación al Moodle para que la tengan. Perfecto. ¿Sí? Sí, señor. Incluso ahí ustedes se van a encontrar que hay, ahí están los cuadros, yo tengo algunos elementos, los pueden revisar de los cuadros que estábamos viendo, para que los comparen. ¿Okay? Yo se los subo en la tarde o mañana en la mañana. Muy bien. Entonces, estas son las dos preguntas, pero para que entendamos cuáles son los elementos de un proceso de enseñanza-aprendizaje, tengamos en cuenta estos. Hay más, pero vamos a tener en cuenta estos. Alguien podría decirme, se le olvidó el contexto. Sí, perfecto, ponga el contexto si quiere acá. Se le olvidaron los valores, como nos estaba diciendo ahora Yuri. Los valores culturales también, póngale los valores culturales. Solamente para que entendamos qué es alinear, yo les puse, en un proceso de enseñanza-aprendizaje intervienen objetivos de aprendizaje, naturaleza de los contenidos, dimensión pedagógico-didáctica, tareas de aprendizaje, el rol del profesor, el rol del estudiante, el rol de los recursos y las tecnologías que yo utilice y los mecanismos de evaluación. Entonces la pregunta es, ¿qué significa alinear todos estos elementos? Entendiendo que los elementos se mueven en un continuo, o sea, no es que vaya de una posición discreta a la otra. No es que mis objetivos de aprendizaje sean de bajo orden o discretos o sea de alto orden. Yo puedo tener objetivos de muy bajo orden. Por ejemplo, explicar algo es de muy bajo orden. Hasta objetivos de muy alto orden como tomar una posición ética frente a algo. Es de muy alto orden cuando yo tomo posiciones éticas con base en mis principios y valores, ¿cierto? Entonces yo puedo ir de un objetivo de muy bajo orden a un objetivo de muy alto orden, pero aquí en la mitad hay una cantidad de objetivos como analizar, resolver, construir, crear. Entonces hay una cantidad de niveles. Yo puedo tener materiales que presentan una sola perspectiva. Entonces cuando yo le digo al estudiante, léase el artículo 5º, como yo les pasé, o el artículo tal de los profesores tales y tales, y solo les doy un artículo, pues eso es una sola perspectiva. ¿Por qué una sola perspectiva? Pues la de los profesores que están presentando el artículo, o la de los autores. Pero yo les hubiera podido decir, venga, no, frente a este tema vamos a leer dos autores que tienen múltiples perspectivas. Y ustedes van a tener que tomar una posición respecto de las perspectivas de los autores. Entonces, ustedes saben que en un proceso de enseñanza-aprendizaje puedo trabajar con una sola perspectiva o con múltiples perspectivas. Yo puedo tener múltiples autores que me presentan diversos puntos de vista. Yo puedo tener una propuesta pedagógica centrada en un maestro que explica todo el tiempo, o yo puedo tener una propuesta centrada en un aprendizaje de los estudiantes por proyectos. Pero yo me puedo mover en este continuo que tiene muchas posturas. Entonces la pregunta es, ¿qué significa alinear todos estos elementos cuando aquí nos estamos moviendo
en unos extremos, de un extremo a otro, con muchas variaciones. Entonces, esa es la pregunta fundamental. ¿Qué significa alinear eso? Pero después de que digamos qué significa alinear, bueno, ¿y cómo hacemos la alineación de los elementos? Es importante que discutamos, y lo haremos al inicio de la próxima sesión, primero este concepto, antes de entrar a revisar la unidad. Entonces, para la próxima clase, que es dentro de 15 días, preparan el material, tratan de responder estas dos preguntas y diseñan la primera unidad. Ojo, solo una unidad. Mi recomendación es que diseñen la unidad 1, no más. No tienen, miren que la plantilla presenta hasta 7 unidades y a algunos les van a salir 3 unidades, 4, solo una unidad. Y eso es lo que tienen que subir a la plataforma, en el mismo archivo que estamos trabajando. Es decir, que a ese archivo cada vez le vamos a ir poniendo cosas. Ya tenemos las competencias y objetivos. Ahora ya definimos la estructura de cuántas unidades voy a tener, y ahora para la próxima clase solo una unidad, y ahí vamos a hacer una revisión hasta que aprendamos a manejar bien el ejercicio de diseño de la unidad. ¿Claro? Profe, una pregunta. Sí. En esa unidad igual vamos a realizar los mecanismos de evaluación, ¿cierto? Sí, toda la unidad. De acuerdo. Vale. Entonces, nos quedan 2 minutos por si se nos cierra la Zoom, porque ustedes saben que Zoom nos corta automáticamente. Pues muchas gracias por su participación y dejamos abiertos estos minuticos para preguntas o dudas que tengan. Profe, no, una observacióncita. ¿Sí? En la tabla, como está formulada, la unidad 2, cuando aparece pues allá en la unidad 2, Sí. aparece la 3, o sea, está mal cogido bueno. la Listo. que lo No, y hay algunas casillitas que no lo dejan escribir a uno. Sí, hay Están protegidas. algunas casillas que están protegidas. Bueno, porque él va replicando algunas cosas, pero igual si encuentran un problema me lo mandan y yo les corrijo la plantilla para que puedan seguir trabajando. ¿Sí? Ese fue el único que yo pues como que... Ok, vale. Y ahora con esta clase suya me estoy dando cuenta que quedé floja en cognición, somos en didáctica y pedagogía. Uh-huh. No, uno sigue aprendiendo. O sea, Claro, uno aprende todo el tiempo, sigue pero ahí aprendiendo todo el estoy. tiempo sobre cognición y didáctica. ¿Sí? Sí. Bien, pero